Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta mañana. Hoy es domingo 9 de marzo de 2025. El título del sermón, como ya lo leyó ahorita nuestra hermana Daryanis, el mandamiento más difícil. El mandamiento más difícil. Y la predicación estará basada allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 27 al versículo 36. No vamos a hacer la lectura nuevamente. Sin embargo, les pido que puedan mantener sus Biblias abiertas allí, en ese pasaje, y que sea el Señor entonces guiándonos en la enseñanza que tiene para nosotros a través de su palabra, y que pueda servirnos para ponerla por obra en nuestras vidas. Así que sea el Espíritu Santo del Señor guiándonos a toda verdad. Mis hermanos, cuando nosotros conocimos a Cristo y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente inició un cambio, y la vida que teníamos antes, en el momento de nuestra conversión, empieza a cambiar automáticamente. Pues nuestra conciencia empieza a despertar y por lo tanto nuestra vida empieza a cambiar progresivamente. No es de un solo trancazo, pero es progresivo, pero definitivamente hay un cambio. Y hay algunos pecados que uno abandona inmediatamente. Hay unos pecados que son aparentemente sencillos de dejar. No son para todos los mismos pecados. Hay unos que para mí fueron más sencillos, para otros fueron otros pecados. Pero definitivamente hubo pecados que dejamos así. La palabra dice que esto está mal y nosotros pudimos ser determinados a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios y dejar de lado todo ese pecado. Pero hay otros pecados que no fueron tan fáciles de abandonar, porque en esa forma de pecar quizás somos débiles. En esa forma de pecar quizás nos cuesta un poco más abandonarlo, y contra eso tenemos una lucha constante. Y es allí donde cada uno de nosotros tiene una debilidad en alguna parte de su vida. Y no hay nadie que no tenga esa batalla. Todos la tenemos. Y esa misma batalla la que nos pone a veces contra las cuerdas. Nos hace que nuestros brazos se caigan y nos restan fuerza. Pero esa es una batalla saludable. Cuando no hay batalla contra el pecado, es un síntoma de que no hay una conversión genuina. Pero si la hay, entonces, mis hermanos, estamos en Cristo. Ahora, uno de esos pecados tiene que ver precisamente con el orgullo y la dificultad para perdonar. Este es un tema que tratamos muchísimo. Y en el momento de nuestra conversión nosotros experimentamos perdón. Y eso es lo que la gente realmente necesita. El perdón divino, que le da una nueva vida, que lo hace nacer de nuevo, que le da una oportunidad para ahora experimentar la vida de una forma diferente. Y ese perdón te hace sentir limpio, ese perdón de Dios te hace sentir nuevo, te hace sentir renovado y te hace ahora empezar a caminar, mi hermano, con una esperanza nueva, una esperanza viva. Pero luego se nos demanda a nosotros también que debemos perdonar. Y es allí donde empieza la dificultad del problema, porque el orgullo que vive en nosotros nos impide que nosotros podamos hacer eso, que podamos perdonar. Y uno puede pensar en ciertas personas y uno dice, bueno, quizás tengo un problema con mi familia, con mamá, con papá, con un hermano, y uno dice, es mi sangre, yo tengo que perdonar. Hay una razón para hacerlo. Pero cuando nosotros nos dice la palabra que tenemos que perdonar a nuestros enemigos y que tenemos que amarlos además, como dice el Señor, entonces el panorama se pone más complicado todavía. Porque uno dice, bueno, el amor es para la gente buena, o el amor es para la gente que nos hace bien, el amor es para la gente que nos cae bien, que nos simpatiza. Pero ¿cómo podemos nosotros sentir amor por nuestros enemigos? ¿Cómo podemos sentir amor por aquellas personas que nos han hecho daño? ¿Cómo podemos nosotros perdonarnos? Ahí empieza, mis hermanos, una batalla verdaderamente campal y difícil. El predicador C.S. Lewis escribió: el perdón es una idea hermosa hasta que tú tienes que perdonar a alguien.
Se escucha bien teóricamente, pero en la práctica se convierte en una tarea difícil, como correr un maratón de 42 kilómetros. No sé si alguno ha corrido alguna vez esa distancia. 42. Yo no he corrido ni siquiera 21. 10 es lo máximo. Pero 42, mi hermano, hay que tener muchas condiciones físicas para llegar a correr 42 kilómetros. Mucha gente se desmaya en el camino, se cae y llega gateando. Y así, mis hermanos, posiblemente es llegar a perdonar o llegar a amar a nuestros enemigos. Es verdad lo que dice este comentarista. Y especialmente esto es cierto, porque ¿a quién se le pudo ocurrir amar a nuestros enemigos? Y que le hiciéramos bien a los que nos hagan mal. Al que te haga mal, hazle bien. Al que te insulte, entonces devuélvele una palabra amable. Al que te ha causado una herida, entonces a esa persona debes amar. Pero ¿por qué es tan difícil, mis hermanos, cumplir este mandamiento? ¿Por qué la idea de amar a nuestros enemigos y no vengarnos de ellos? ¿Por qué no hacerlo así? Porque es lo que nosotros hemos aprendido. En vez de amarlo, nos vengamos. En vez de amarlo, le cobramos aquella falta que nos ha hecho. Porque nuestro orgullo nos está demandando que así sea. Porque si no lo hacemos, nos sentimos menos. Si no lo hacemos, sentimos que entonces esa persona va a pensar, ¿qué va a pensar esa persona de mí si yo no hago algo? Pues parece imposible que nosotros pudiéramos cumplir con eso. Y especialmente cuando hay una herida que es profunda. Cuando hay una herida interna, mis hermanos, que está sangrando constantemente y que pareciera que no hay sutura para ella. Y que pareciera que no hay manera de que nosotros podamos cerrar esa herida de una vez y para siempre. Mis hermanos, la naturaleza humana tiende a responder con odio ante el odio. Tendemos a responder de la misma manera que las personas actúan con nosotros, a eso mismo nosotros vamos a devolver, porque esa es la naturaleza humana. Hay un comentarista que dice: la venganza es el plato más exquisito condimentado en el infierno. La venganza es el plato más exquisito condimentado en el infierno. Porque hay un gusto cuando usted experimenta venganza y justicia y ve a esa persona pagando por lo que hizo. Pero realmente ese gusto ha sido añadido por el condimento que viene del infierno directamente. Pues la venganza realmente es una mentira. Pero ¿por qué nosotros deseamos venganza o por qué el ser humano desea venganza? Porque en nosotros, mis hermanos, hay un sentido de justicia que es natural. Un sentido de justicia que demanda que el mal sea castigado. Todos deseamos que el mal sea castigado. Eso está malo, debe ser castigado. Eso no puede quedar impune, debe ser castigado. Por esa razón, mis hermanos, nosotros vemos que hay tantas películas hoy en día que apuntan al tema de la venganza. Yo no sé si usted ha dado cuenta que es así. Exactamente. Los directores de cine saben que esto es algo que a la gente le gusta. Y es entonces cuando nos encontramos películas como Venganza Implacable. Y sale la 1, y sale la 2, y sale la 3, porque a la gente le gustan ese tipo de películas. No le estoy haciendo propaganda, mis hermanos, a esa película. Creo que hay una que se llama así. Búsqueda. Ok. Entonces, la gente o los directores saben que las personas que están mirando la película están deseando que llegue el final y que el malo de la película termine siendo castigado. Y en ese momento todos sentimos como un alivio y uno dice: bueno, el malo fue castigado. Aunque hay películas donde el malo, la gente termina encariñándose con él. Pero ese no es el tema. La cuestión aquí es que las personas les gusta o desean, es natural, pero es algo que ha impuesto Dios en la gente, el deseo de justicia, que está mal direccionado. Eso es otra cosa. ¿Qué lo ha causado? Pues el pecado en el ser humano. Hay un director de cine que él decía: la venganza es dulce y no engorda. Pareciera no hacer daño, pero resulta que es súper dañina. Y de repente nosotros nos encontramos con un mandamiento como este, mis hermanos, que nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Y hay un cortocircuito automático. La naturaleza humana contra el mandamiento de Dios, y hay un cortocircuito inmediato porque una cosa no encaja con la otra. Allí entendemos que tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder cumplir con ese mandamiento, porque si no va a ser imposible. Pues solamente en el poder de Dios es que nosotros podemos cumplir con ese difícil mandamiento. No es en nuestra fuerza humana.
Por eso que alguien que vive lejos de Dios, alejado de Dios, que no le conoce, que no ha puesto su fe en Jesucristo, jamás va a poder amar a sus enemigos como el Señor lo demanda. ¿Qué necesitamos hacer con este pasaje? ¿Qué necesitamos hacer con este mandamiento? Estudiarlo según la visión de nuestro Señor Jesucristo y no según el prejuicio humano. El prejuicio humano no sirve, mis hermanos, para esto. Y así que vamos a responder, hermanos, las siguientes preguntas que surgen a raíz de este texto. En primer lugar, ¿qué es lo más difícil de este mandamiento? Que Jesús nos mande a amar a nuestros enemigos. Versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Mis hermanos, este pudo ser el mayor desafío que estaban enfrentando los discípulos en aquel momento cuando estaban aprendiendo del Señor Jesucristo. Sobre todo por el contexto en el que los judíos vivían. Porque recordemos que los romanos los estaban oprimiendo, los maltrataban y los obligaban a hacer cosas que ellos no querían. Por supuesto que el Señor les dice, amen a sus enemigos más directos. Eran esos romanos que los tenían hostigados. Eran aquellos romanos que le habían puesto un yugo difícil de llevar. Y pensar en sus enemigos y de pronto tener que amarlos, porque supuestamente la gente estaba esperando un Salvador que los iba a ayudar a pelear contra ellos, pero llega el Salvador y les dice, amen a vuestros enemigos. Era algo que no cabía en la mente de los discípulos, es algo que no cabe en la mente de las personas hoy, amar a sus enemigos. Ahora imagínense al discípulo de Jesús que era un celote, que era un hombre que estaba dedicando un tiempo importante de su vida para prepararse con un grupo de rebeldes y luchar contra los romanos. Y de pronto llega a los pies del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dice que debe amar a sus enemigos. Tú debes amar a los romanos y debes sujetarte a las autoridades civiles. Eso es lo que el Señor está demandando. Para ese hombre habría sido muy difícil enfrentarse a este mandamiento. Cumplir con este mandamiento, mis hermanos, no es fácil para nadie. No es fácil para nadie, independientemente del temperamento y de las personalidades que cada uno de nosotros tenga, que son diferentes. Para nadie es fácil poder cumplir con ese mandamiento, sobre todo para aquellas personas que han sufrido muchísimo en el pasado, o para aquellas personas que están sufriendo en el presente, que les han hecho mucho daño y muchas heridas en el pasado y vienen arrastrando muchas cosas del pasado, o para las personas que están en el presente sufriendo y están padeciendo por el mal que algunas personas le han causado. Decirle tú debes amar a tus enemigos, mis hermanos, resulta algo muy, muy complicado. Pues también, mis hermanos, es algo complicado para aquellas personas que son perseguidas por su fe. Pues en este mismo momento que estamos usted y yo aquí, tranquilamente, placenteramente disfrutando de la presencia de nuestros hermanos y de la presencia de Dios en este lugar y de su palabra. Hay muchos hermanos que están siendo perseguidos por predicar a Cristo. Parece algo ilógico, porque se supone que el Evangelio nos demanda a los cristianos hacer el bien y amar a nuestros enemigos y servir a las personas y procurar la paz con la gente. Pero ¿cómo algo que es tan bueno y tan maravilloso puede llevar, mis hermanos, o puede llevarnos a ser rechazados, vituperados, puede llevarnos incluso hasta la muerte? Y lo que se nos demanda a nosotros, así tengamos que vivir esa experiencia, es a amar a nuestros enemigos. Si los discípulos en aquel momento creían que era difícil, en el momento que estaban escuchando esa enseñanza de Jesús, ellos no sabían lo que iba a venir después, porque lo que venía de ahí en adelante, mis hermanos, eran rechazos, eran piedras, eran insultos, eran risas, eran burlas. Ellos todavía no lo sabían. Pues seguramente ellos estaban dispuestos a caminar largas distancias pasando sed y hambre, o quizás a cumplir con una misión de ir a un lugar y predicar el Evangelio sin llevar alimentos, sin llevar un abrigo, sin llevar sandalias, sin llevar nada, solamente confiando en el Señor. Pero seguramente lo más difícil que ellos tuvieron que enfrentar fueron estas palabras del Señor Jesucristo: amad a vuestros enemigos. Pero estas palabras, mis hermanos, fueron vitales para la formación de estos discípulos. Pues si ellos no estaban dispuestos a amar a sus enemigos, iban a fracasar en el intento. Ellos no iban a poder cumplir con la misión que Dios había puesto frente a ellos. Porque lo que iban a encontrar de ahí en adelante eran enemigos, día tras día, enemigos, gente malvada que iba a ir
contra ellos. Pues, ¿qué iban a hacer cuando esto sucediera? ¿Negarían la fe? ¿Se alejarían del Señor? Eso no era una posibilidad, eso ya no era posible. Lo que era posible es que en ese momento de la dificultad ellos se negaran a sí mismos, tomaran su cruz y obedecieran el mandato que el Señor Jesucristo les estaba dando. Mis hermanos, es importante entender que amar a nuestros enemigos no significa tener simpatía por ellos. No significa que tú te sientes súper, tienes que sentirte súper agradado y feliz al estar con esa persona. Se demanda una dosis de amor muy grande de nosotros para poder amar a alguien que nos hace mal. Y el amor que se nos pide es un amor que no está basado en los sentimientos, es un amor que no está basado en la simpatía. El amor que se nos pide para amar a nuestros enemigos es un amor que está fundamentado en la obediencia a Dios y en la compasión hacia los demás, más que en nuestros sentimientos personales. Recordemos algo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestras emociones no son las que guían y rigen nuestra vida. Nuestra vida se rige por la vida espiritual, por el ejercicio espiritual, por nutrirnos espiritualmente y tomar decisiones en el espíritu. Si tomamos decisiones en la carne, en nuestros sentimientos, mis hermanos, no vamos a poder obedecer a Dios en absolutamente nada y mucho menos cuando se trata de amar a nuestros enemigos. Y no estamos hablando de trivializar, mis hermanos, el sufrimiento o el dolor, o de tomarlo en poco como si no importara el dolor. No te preocupes, hay que sufrir. No se trata de eso, no se trata de hacernos los locos. Se trata de entender que cada persona en este mundo merece respeto, merece bondad, merece ser querida, merece ser amada. Y de esa manera tenemos que ver nosotros a las personas. Pues como Dios nos vio a nosotros en un momento en el que no merecíamos nada, así tenemos que ver nosotros a las personas, a nuestros propios enemigos, para nosotros entonces poder darle lo que Cristo nos está pidiendo que le demos. No depende de la persona que tenemos al frente, no depende de su maldad, nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos, depende de lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra. Pero hay algo interesante. Y es que el Señor, cuando nos dice amad a vuestros enemigos, no lo deja allí, porque pudo haber sido un solo versículo cortico donde el Señor nos habría dicho amad a vuestros enemigos. Y si hubiese sido así, cada uno de nosotros podría interpretar cómo amar a los enemigos. Cada uno pensaría, no, puede ser de esta manera o puede ser así, o en menor medida o en mayor medida, dependiendo de lo que cada uno pensara. Pero cuando el Señor dijo amad a vuestros enemigos, siguió desarrollando este mandamiento. Y siguió, mis hermanos, especificando y profundizando cómo era que la gente tenía que cumplir con esto. Y cada vez que avanzaba, la película se iba poniendo más complicada. Y el mandamiento se iba poniendo más difícil y más exigente. Y la gente, los discípulos pensarían, pues ¿qué es esto que el Señor nos está pidiendo? En segundo lugar, ¿por qué es tan difícil este mandamiento? ¿Por qué es tan difícil este mandamiento? Y es aquí donde el Señor nos dice varias cosas. Es aquí donde el Señor empieza entonces a dar tips. El Señor empieza a decirnos detalladamente cómo nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos tips? Anotarlos, recordarlos, grabarlos en nuestra memoria y en nuestro corazón para que los podamos aplicar. No es mera teoría. Es una teoría que nos va a llevar a la práctica en cualquier momento. Quizás en este momento usted puede pensar en alguien que usted deba amar, aunque le esté causando un daño. Quizás este es el momento preciso para que usted pueda poner en práctica este mandato. O quizás usted piense en alguien antiguo, alguien que ha causado un daño antiguo. Adelante, mi hermano, llévese ese animal de aquí. Tenemos que amarlo también. La mascota, pero... Ok, en segundo lugar, mis hermanos, respondemos a una segunda pregunta. ¿Por qué es tan difícil este mandamiento? Número uno, porque se nos manda a hacer el bien a quien nos ha hecho mal. Porque se nos manda a hacer el bien a quien nos ha hecho mal. Versículo 27, la parte B dice, haced bien a los que os aborrecen. Mis hermanos, la tendencia común en los seres humanos, en la sociedad,
incluso dentro de las religiones, es hacer bien y amar a aquellos que nos aman. Es hacer el bien a aquellos que nos hacen bien, pero jamás hacer bien a los que nos hacen mal, jamás amar a nuestros enemigos, jamás amar a alguien que es un malvado. Con todo lo contrario, hay que odiar al malvado, hay que odiar al enemigo. En Mateo capítulo 5 también registra esta enseñanza, el versículo 38, y él comienza diciendo algo interesante. Escuchaste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Mis hermanos, ese es un argumento que la gente sigue utilizando hoy para decir que hay que vengarse. ¿Qué dice la gente? Incluso utilizan la Biblia. La Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. O sea, eso quiere decir que hay que buscar justicia. Mis hermanos, pero esto en el Antiguo Testamento no fue dado como una excusa para buscar venganzas personales. Ese nunca fue el sentido. Todo lo contrario, fue dado para que la justicia fuera ejecutada en la justa medida según el crimen que la persona hubiera cometido. Si se dejaban las cosas según el criterio de cada persona, terminaba matando al otro por una tontería. Pero cuando dice ojo por ojo, diente por diente, es que cada crimen o cada delito tenía una forma de ser castigada según lo que la persona hubiese hecho mal, y no quedaba a libre juicio de la persona cómo ejecutar esto que dice allí la palabra. Romanos capítulo 12, del versículo 17 al 18, Pablo habla de este tema, y él dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El mandato aquí, mis hermanos, es hacer bien a los que nos hacen mal. Ese es el mandato. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y Pablo dice, o sea, ustedes no paguen mal con mal, venzan con el bien el mal. Eso es lo que Pablo dice. Y den lugar a la justicia o den lugar a la ira de Dios. Dejen que Dios se encargue de ese asunto. Pero lo que pasa es que a veces uno dice, Señor, mira, de este caso específico yo me encargo, tranquilo. Tú tienes muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que tú tienes que posible, o mucha justicia que ejecutar. Yo me encargo de este, no te preocupes. Mis hermanos, eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Estamos nosotros frente a un mandamiento que nos exige que tengamos fe en la justicia divina y que Dios se encargue de esos asuntos. Pero nuestro orgullo a veces nos empuja a no esperar ese momento. Nuestro orgullo nos empuja a no esperar el momento en el que Dios haga justicia con esa persona. Y más adelante vamos a ver algo que el Señor nos dice también con respecto a eso. Número 2, ¿por qué es difícil este mandamiento? Porque se nos pide bendecir a nuestros enemigos. Se nos pide bendecir a nuestros enemigos. Versículo 28a dice: bendecid a los que maldicen, bendecid a los que maldicen. Eso dice el versículo 28a. No quieren, mis hermanos, no tienen que ver solamente con nuestras acciones positivas hacia nuestros enemigos. Porque estoy seguro que aquí muchas personas seguramente han hecho algo por alguien que ha hecho algo malo, ¿verdad? Y usted dice, bueno, yo terminé sirviéndole a esa persona, yo terminé ayudándole a esa persona. Pero también tiene que ver con las palabras que nosotros soltamos o proferimos, podría decirse así, contra esas personas. Tiene que ver con lo que decimos, tiene que ver, mis hermanos, con lo que pensamos incluso de esa persona. Puede ser especialmente difícil poder abrir nuestra boca y bendecir a esa persona y decirle algo amable y decirle algo bueno. Cuando esa persona está soltando insultos y cuando esa persona está soltando por su boca cualquier cantidad de cosas que nos hacen daño, responder con amabilidad, aplacar su ira con una respuesta mansa, es difícil en una situación, pero dice la palabra que nosotros debemos bendecir a nuestros enemigos. La venganza, mis hermanos, puede parecer dulce, pero realmente es una mentira. Y nosotros podemos llegar a pensar que las palabras nos pueden lastimar. Mira, yo nada más le dije esto, esa persona me hizo esto y me causó un daño físico. Yo nada más le dije estas tres cosas. Dice, hermano, pero la realidad es que las palabras duelen más que un hueso roto. Claro, no vamos a decir, entonces vamos a partirle un hueso. No le decimos nada feo, pero le partimos un hueso. Tampoco. Ninguna de las dos cosas. Sino que se nos manda a nosotros a bendecir la vida de esa persona
En vez de nosotros acostumbrarnos a ser una máquina de palabras destructoras, en vez de acostumbrarnos a ser una máquina de palabras que destruyen a las personas, nos dice que nosotros debemos bendecir a esas personas que nos hacen mal. El Señor Jesucristo terminó convirtiéndose en un ejemplo vivo de esto, porque el Señor nos soltó una cantidad de enseñanzas simplemente para que nosotros las cumpliéramos, sino que luego se encarnó. Él encarnó todas estas enseñanzas y este mandato se hizo vida completamente en el Señor, dándonos ejemplos de lo que nosotros teníamos que hacer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice: y en cuanto lo maldecían, hablando de Jesús, y en cuanto lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese era el Señor. Encomendaba la causa al que juzga justamente, poniendo su confianza en el Padre, aunque Él, mis hermanos, estaba sufriendo injustamente a manos de una cantidad de malhechores. Pero el Señor nunca soltó una palabra maligna, dañina contra estas personas. Confió en su Padre y nos dio ejemplo. Nosotros deberíamos pedirle perdón a Dios en ese sentido, porque cada uno de nosotros ha fallado en esta tarea, mis hermanos, de bendecir a las personas, de que podamos en momentos difíciles y de mucha tensión poder decir palabras que verdaderamente puedan edificar y no dañar a la gente. Fallamos en eso, hermanos, y tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. Decirle: Señor, perdónanos de verdad, y pon en nosotros las palabras adecuadas en el momento más difícil, en el momento más bonito. Es fácil decir cosas buenas, en el momento más tranquilo, en el momento de paz, es fácil bendecir a la gente, pero en el momento difícil, hermano, es donde el orgullo se levanta, es como un monstruo que nos lleva a nosotros a terminar lastimando a la gente, a los que más queremos, a los enemigos y a todo el que aparezca por ahí, se lleva una porción de esto. Necesitamos, mis hermanos, cuidar nuestros pensamientos y cuidar nuestra lengua para no caer en esto y terminemos convirtiéndonos en una fábrica de cuchillos filosos que lastiman a las personas. ¿Por qué es difícil este mandamiento? Número 3, porque se nos pide orar por quienes nos maltratan. Versículo 28b, y dice: orad por los que os calumnian, orad por los que os calumnian. Esto es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Orar a Dios para que cambie la vida de esa persona y le permita conocerlo y se convierta al Señor Jesucristo, porque el Señor le va a dar perdón y vida eterna. Ese debería ser nuestro deseo. Pero muchas veces uno dice: mira, cualquier cosa menos que se convierta. Y uno piensa: imagínate que esa persona llegue a convertirse y Dios lo perdone y le dé vida eterna y se convierta en mi hermano en la fe. Y de pronto yo tenga que tratar con esa persona y me veo obligado a perdonarlo, y la Biblia, todo lo que dice la palabra de Dios, me empuja hacia un rincón del que yo no puedo escapar, porque hay un mandato que me persigue y de frente me está demandando que yo perdone, que yo ame, que yo ore por esa persona. Es un reto, mis hermanos, verdaderamente difícil, sobre todo cuando nos sentimos amargados y cuando estamos enojados contra esa persona. Ni siquiera podemos pensar en esa persona, evitamos pensar en esa persona, y en el momento de la oración es difícil que nosotros aún mencionemos su nombre. ¿Cuántos han orado por una persona, por un enemigo, por alguien que les ha hecho algo verdaderamente dañino y malo? Todos en algún momento hemos pasado por eso. ¿Y cómo se siente usted cuando ora por esa persona? ¿Es fácil hablar a Dios y mencionar el nombre de esa persona y orar por su vida, por su familia, por su corazón y por sus pensamientos y por todo? Es difícil, hermanos. A veces la lengua se nos traba cuando vamos a mencionar el nombre de esa persona delante de Dios. Pero llevar esta situación ante Dios y mostrarle al Señor lo que nos está sucediendo, y finalmente que podamos orar por esa persona, es un proceso, mis hermanos, maravilloso de sanación. Es un proceso de sanación en la mente, en el corazón. Nos libra, nos hace respirar con tranquilidad, y haciendo esto, hermano, podemos amar a nuestros enemigos. Pero todo empieza en ese momento, buscando las fuerzas de Dios para poder hacerlo, pidiéndole al Señor la fortaleza y sus capacidades y sus herramientas
y su naturaleza y su carácter para que nosotros podamos vencer la amargura y orar por nuestros enemigos. Mis hermanos, la oración nos liberta y nos permite perdonar verdaderamente a aquellos que nos han hecho mal. Cuando nosotros empezamos a orar por una persona, nos ayuda a mirar a esa persona de una forma diferente. Es un inicio. Empezamos a ver a la persona de una forma diferente. Y empezamos a verlo como una persona que merece misericordia, que merece perdón, que merece amor, que merece entendimiento. Y es entonces allí donde podemos empezar a cumplir con este mandamiento. Como decía ahorita, el mejor ejemplo para esto es la vida del Señor Jesucristo mismo. Siempre recordamos al Señor Jesucristo colgado en la cruz, derramando su sangre frente a sus transgresores, y Él estaba allí orando por ellos y diciéndole: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y uno dice: pero eso solamente puede hacer con Jesús, porque Él es Dios. Ciertamente nosotros no somos Jesús, estamos lejos de parecernos a Él. Sin embargo, se nos demanda que actuemos como Él y vivamos como Él y amemos a nuestros enemigos como Él lo hizo. Pero más adelante también en el Nuevo Testamento nos encontramos con el ejemplo de una persona que hizo lo mismo: Esteban, un diácono, que en el momento que estaba siendo apedreado por su fe y por predicar a Cristo, en ese momento él levantó los ojos al cielo y le dijo: Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Es posible que un ser humano haga esto? Claro que sí. Si Esteban lo hizo, usted y yo también podemos hacerlo. Si Esteban, mis hermanos, en un momento como ese, siendo un hombre carnal, pero actuando en el Espíritu, podemos nosotros, mis hermanos, cumplir con este mandamiento. ¿Para qué está el ejemplo allí del Señor? Para seguirlo. Está allí para seguirlo, para cumplirlo, para que lo imitemos a Él. No está allí simplemente para recordarlo y convertirnos en unos teólogos expertos de cómo era la vida de Jesús y cómo actuaba el Señor. Es para vivirlo, mis hermanos. ¿Por qué es tan difícil este mandamiento? Número 4. Porque se nos pide poner la otra mejilla. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Poner la otra mejilla. O sea, que si alguien me da por aquí, yo le pongo: ya va, aquí está la otra, para que también le dé por este lado. A veces pensamos que se refiere a eso. Pensamos que está hablando, mis hermanos, de una acción física. Y esto, por supuesto, aumenta la exigencia del mandamiento. O sea, lo pone por encima. Cada vez que el Señor abre su boca para seguir desarrollando este mandamiento, lo va poniendo más alto y más alto y más alto y más alto. Y cada vez pareciera ser más difícil de alcanzarlo y de cumplirlo, porque uno dice: ¿cómo llego yo a ponerle la mejilla a una persona que ya me dio una primera vez? ¿Cómo llego yo a ese momento? Le pongo la mejilla a alguien que me insulta, a alguien que me maltrata. Pero no se trata, mis hermanos, de una pelea física. No estamos hablando de una pelea física. Estamos hablando de una respuesta sabia a los insultos de una persona. Eso es considerado como poner la otra mejilla. Alguien que te está maltratando, pero tú das un ejemplo y hablas sabiamente, con entendimiento, y puedes, mis hermanos, dar un buen testimonio delante de Dios y de esa persona. Eso significa poner la otra mejilla. Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, mis hermanos, advirtió esto a las personas. Como yo decía ahorita, parece ilógico que llamados a hacer el bien terminemos recibiendo mal, pero esa es la realidad, hermanos. Estamos en medio de un mundo malo, en medio de días que son malvados, y la maldad se multiplica todos los días más. Así que en la calle, en el trabajo y a donde vayamos, nos vamos a encontrar enemigos que vamos a tener que amar. Cuando tenga a alguien frente a usted así, pregúntese: ¿qué hago con esta persona? ¿Lo agarro por el cuello? La respuesta inmediata que el Espíritu Santo debe traer a nuestra mente es amar a vuestros enemigos. Poner la otra mejilla, mis hermanos, es un acto de humildad, es un acto de amor y de perdón, donde se muestra compasión por personas que nosotros creemos que no la merecen, pero nosotros actuamos conforme a la voluntad del Señor. Dejamos de lado, mis hermanos, la necesidad de responder de la misma manera. Dejamos de lado la necesidad de responder con violencia y de actuar con violencia.
Pues de otra manera, ¿cómo, mis hermanos, cumplimos la obra del Señor aquí en la tierra? No hay manera, hermano. Si nosotros no cumplimos con esto, no tiene sentido lo que hacemos. Porque en cualquier momento entonces terminamos nosotros dando un mal testimonio. ¿Qué dice la gente, mis hermanos, donde nosotros vivimos? Lo que queremos es empezar discipulados, estudios bíblicos, alcanzar a la gente en nuestras comunidades, hablar del amor de Dios. Y Satanás nos mete el pie y nos ponga delante de nosotros una tentación a través de alguien malvado que quiere venir a hacernos daño. ¿Cómo mantenemos nosotros? ¿Cómo servimos después? Va a ser muy difícil, mis hermanos, si nosotros no somos conscientes de esto. Necesitamos orar, mis hermanos. Orar verdaderamente de rodillas para que el Señor cambie nuestro corazón malvado y nuestros pensamientos malvados, para que podamos amar a nuestros enemigos. Mis hermanos, nosotros estamos haciendo un ejercicio de convertirnos aquí y ahora en los ciudadanos que nosotros seremos en el cielo. No pensemos, mis hermanos, solamente en lo que seremos en la eternidad, en la perfección que vamos a experimentar. Desde ahora se nos exige ejercitarnos para ser esos ciudadanos celestiales, pero aquí en la tierra. Solamente un ciudadano del cielo puede aquí en la tierra impactar la vida de otra persona. Una gente que no conoce a Dios no impacta la vida de nadie. Y si la impacta es en la carne, es con méritos que no tienen sentido ni ningún valor. Solamente un ciudadano del cielo puede aquí en la tierra verdaderamente ser luz a una humanidad que está perdida. ¿Lo creemos así? En tercer lugar, ¿cómo actuar ante este difícil mandamiento? ¿Cómo actuar ante este difícil mandamiento? Número 1 dice, dar sin reclamar a quien nos pida. Versículo 30. Dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, que no te lo devuelva. Mis hermanos, el Señor Jesús sabía que una de las cosas más difíciles para un ser humano es dar. Y sobre todo dar sin esperar algo a cambio. Esa es una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos, porque nosotros tenemos una tendencia al egoísmo y nos encanta recibir más que dar. Somos exigentes, pero no nos gusta dar. Queremos que me den y que me consideren y yo soy el centro de las cosas, pero no me gusta a mí dar y considerar y buscar la forma de servir y de ofrecer algo. No me gusta esa parte. Me gusta más cuando recibo, me gusta más cuando soy atendido y cuando me dan aquello que yo necesito y quiero. Esa es la parte, mis hermanos, negativa. La palabra dice que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Sentir gozo cuando damos, sin esperar nada a cambio. El Señor nos dice que demos sin reclamar. Da sin reclamar. Da y olvídate de lo que diste. Olvídate de eso. Dalo. La Biblia habla incluso de los préstamos y de todas estas cosas. No voy a ir hacia allá, pero la idea es que nosotros tenemos que dar y hacerlo con disposición, entendiendo que nosotros lo estamos haciendo como para el Señor. El que le da a alguien que necesita, mi hermano, está prestándole algo a Dios. Y el Señor va a proveer y va a multiplicar lo que damos. Y de esa manera tenemos nosotros que dar, confiando en que el Señor es el que nos sustenta y que lo que llega a tu mano es porque Dios lo pone allí para tu sustento, para tu cuidado, para todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Es el Señor el que nos da todas las cosas. Este es el tipo de generosidad, mis hermanos, y de amor que Jesús pide que le mostremos a las demás personas. Dar sin esperar nada a cambio, dar sin reclamar. Dar sin reclamar es mostrar la generosidad de Dios. Si alguien nos ha dado algo sin esperar nada a cambio, es Dios, aunque demanda cosas de nosotros. Pero Él sabía que cuando nos estaba dando lo más maravilloso y grandioso y valioso que tenía a su Hijo, Él sabía que igual íbamos a fallar. Él sabía que igual íbamos a ser desagradecidos y que no íbamos a vivir en obediencia absoluta. Pero aún así nos dio a su Hijo. Aún así nos dio a su Hijo. Para que tuviéramos nosotros una oportunidad de ser perdonados. Hay un comentarista que dice: un discípulo debe estar libre del amor por las posesiones, listo para separarse de ellas, con la esperanza de la recompensa seguro que espera a los hijos de Dios. Un discípulo de Dios tiene que vivir libre del amor a las posesiones y recordar siempre que su recompensa viene de Dios.
Número 2, ¿cómo actuamos, mis hermanos, frente a este mandamiento? Dice el versículo 31, la regla de oro: como nos hagan los hombres, debemos hacerlo con ellos. Y si hacéis bien, versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Uno podría pensar, dependiendo de lo que la gente haga conmigo, de esa manera yo voy a actuar. Sin embargo, la demanda del Señor aquí es que nosotros hagamos con los demás como queremos que hagan con nosotros. Así esa persona haya hecho algo mal con nosotros. Hizo algo mal, yo voy a hacer con esa persona lo que yo quiero que esa persona haga conmigo. Si esa persona me maltrató, yo voy a tratarla bien, para que esa persona reciba lo que yo espero de ella. Y es allí, mis hermanos, donde nos encontramos con un verdadero reto: actuar así con alguien malvado. Con el que nos quiere es muy fácil, con el que nos ama es muy fácil darle amor, con el que nos sirve es muy fácil servir, pero con el que nos aborrece, nos desprecia y nos trata con maldad es difícil nosotros poder amarlo. Cuando nosotros, mis hermanos, hacemos esto, estamos valorando la humanidad de la persona y estamos dispuestos a tratarlos con compasión y amor, aunque pensemos nosotros que no lo merezcan. Pues la declaración de Jesús aquí: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, nos enseña a ser respetuosos, nos enseña a ser compasivos, nos enseña, mis hermanos, a ser amorosos, honestos, transparentes y empáticos. Usted quiere empatía de la gente, dé empatía. Usted quiere, mis hermanos, honestidad de las personas, sea honesto. Usted quiere integridad de la gente, sea íntegro. Usted quiere amor de las personas, sea amoroso. Usted quiere entendimiento de la gente, entienda entonces usted a las personas. Usted quiere que la gente lo escuche, aprenda usted a escuchar a la gente. Usted quiere que la gente pueda servirle, sirva primero usted a las personas. Mis hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de actuar y dar el primer paso, porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios deberíamos llevar la batuta en ese sentido, de dar el primer paso al accionar ante algo que es bueno, para dar ejemplo a las personas que no saben cómo hacerlo, o a las personas que hacen bien solamente cuando reaccionan ante un bien que le ha sido hecho. Pero nosotros no podemos esperar que alguien nos haga algo bueno para hacer algo bueno. Nosotros hacemos algo bueno aunque estemos ante algo malo. Así, mis hermanos, debería ser nuestra vida. Al seguir este ejemplo, nosotros podemos crear un mundo más amable, mis hermanos. Una sola persona no va a cambiar todo el mundo, pero usted puede cambiar su hogar, usted puede cambiar su entorno, su comunidad, la gente que vive frente a usted. Usted puede cambiar el entorno de su trabajo, ese ambiente laboral, viviendo de esta manera, haciendo con los demás como usted quiere que hagan con ustedes. Hay un testimonio de una familia misionera. Vivieron en la India por mucho tiempo, sirviendo al Señor, predicando la palabra, y en medio de una situación, el esposo e hija, era una familia de 4 personas, matrimonio, tenían 2 hijas. El padre, el esposo y su hija fueron martirizados, los mataron por predicar el Evangelio. Y en una ocasión entrevistaron a la esposa de este hombre. Ellos venían de Australia y le preguntaron a ella: ¿piensas regresar a Australia después de lo que pasó? Y ella dijo: la India es mi hogar. La India es mi hogar. Ha sido mi hogar por mucho tiempo. El Señor me ha llamado a servir aquí y aquí voy a permanecer. La gente pensaría: esta mujer va a salir de aquí. Después de que le pagaron con esa moneda por el bien que estaban haciendo, por servir, esta mujer va a salir corriendo de aquí. Pero su respuesta fue: la India es mi hogar. Y luego le preguntaron a su hija qué pensaba ella acerca de la muerte de su padre. Y ella dijo: le doy gracias a Dios por haber tenido a mi padre como digno de morir por él. Esa fue la respuesta de esta jovencita. Ahora imagínense ustedes lo que significaría estar en una situación como esta. Ellos debieron haber respondido: esta nación es malvada, esta nación está bajo juicio, y que llueva fuego y acabe con toda la India entera.
pero ellos dijeron: esta es nuestra casa y vamos a seguir sirviendo. Al tiempo, el gobierno hindú terminó dando un reconocimiento al servicio de esta mujer. Definitivamente fue un ejemplo, fue una acción buena ante una acción sumamente mala, la más terrorífica de todo: perder a esposa, perder a hijos, perder un esposo, perder un hijo, por hacer el bien, en serio, por predicar, por servir. Pareciera ser algo ilógico, pero hermanos, eso es lo que posiblemente nos encontremos en nuestro andar al predicar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Devolver el bien. No paguemos mal por mal, no paguemos mal por mal, venzamos con el bien el mal. En cuarto lugar, ¿qué aplicación le da Jesús a este mandamiento? Versículos 32 y 34. Versículos 32 y 34. Lo primero es que no hay mérito en amar y hacer lo mismo si solamente amamos a quienes nos aman. Versículo 32, 34 nos dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dice, hermanos, si nosotros amamos a quienes nos aman y damos algo de que nosotros sabemos que podemos recibir algo, no estamos haciendo nada especial. Nosotros estamos marcando la diferencia. Nosotros estamos actuando como actúa todo el mundo, naturalmente. Pero la demanda del Señor es que nosotros marquemos la diferencia en ese sentido, haciendo algo que nadie va a hacer nunca, y es amar a los enemigos, es amar al que te ha hecho mal, es prestar dinero esperando, mis hermanos, que eso puede que no regrese a tus manos, es dando algo que no va a ser reembolsado. Porque si nosotros actuamos como actúa todo el mundo, no hemos hecho nada extraordinario. Pues ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está lo que la gente va a ver y va a decir: yo quiero ser de Cristo también? Yo quiero ser como esa persona tiene algo especial y yo quiero también tener eso especial. ¿Cómo lo hacemos? Marcando la diferencia. Y se marca haciendo cosas que son difíciles, exigentes y que van en contra de nuestro orgullo. Es la única manera de marcar la diferencia y que la gente vea algo que verdaderamente vale la pena. No podemos pensar que estamos haciendo algo grandioso cuando amamos a las personas que nos aman, o cuando hacemos el bien a las personas que nos hacen el bien y prestamos a quienes creemos que pueden devolvernos el favor. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice, mis hermanos, que no hemos hecho nada digno de mérito, y es por eso que se nos demanda a nosotros amar a nuestros enemigos. Y cuando nosotros entonces estamos actuando así, hermanos, entonces vamos a impactar el mundo verdaderamente. Y estamos yendo en contra de la corriente del mundo. Y no nos estamos adaptando a las corrientes de este mundo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué nos dice? No se adapten a este mundo, no se adapten a este sistema. Dice, hermanos, y odiar a quienes nos odian es adaptarnos al sistema. Odiar a nuestros enemigos es adaptarnos al sistema de este mundo. Amarnos es desligarnos del sistema de maldad de este mundo. Amarnos, hermanos, a nuestros enemigos es una forma de hacerlo. Recordemos cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, mis hermanos, eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Murió por nosotros siendo enemigos de Él. Pues todas las cosas malvadas que nosotros hacemos en esta tierra nos ponen en enemistad con Dios, en guerra contra Dios, aunque pensemos que no era así.
Sin embargo, en esa condición Dios nos vio así, en esa condición, como malvados y como enemigos, y envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Nos amó, mis hermanos, cuando éramos enemigos de Él, nos amó para cambiar nuestra vida, para hacernos nacer de nuevo. Nos dio su amor, su misericordia, nos dio su perdón, mi hermano. Y ese es el amor, mi hermano, que usted tiene que abrazarlo. Al Señor, verlo cara a cara y entregarle tu vida para siempre. Y despegarte de este mundo, hermano. En este mundo no hay más nada que buscar. Todo lo que había en este mundo ya lo experimentaste y lo viviste. Ahora pon tu mirada en el Señor y acepta la invitación que Él te está haciendo. El verdadero mérito, mis hermanos, vendrá cuando amemos a nuestros enemigos como Cristo nos amó a nosotros. Ahí tendremos un mérito verdadero. Pero requiere, mis hermanos, una dosis de amor y de compasión, mis hermanos, alta, que va más allá de lo que el mundo considera normal. Te van a ver como un loco, no importa. Mientras sea haciendo lo correcto, está bien. En quinto y último lugar, ¿cuáles son los beneficios de este mandamiento? Hay una aplicación, y es lo que el Señor dice, ¿no? No amen a los que los aman, ámenlos también. Pero mérito hay cuando vamos a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen mal. Pónganlo en práctica así como Cristo lo hizo al morir en la cruz por nosotros. Pero hay un beneficio también. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿O cuáles son los beneficios de cumplir estos mandamientos? Las palabras, así tendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo. Versículo 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Mis hermanos, esta frase se refiere cuando habla de que Él es benigno con todos los ingratos y malos. Está haciendo una referencia a la naturaleza maravillosa y bondadosa de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Pues Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Si fuera por nosotros, tomaríamos a la gente, al malvado, a mi enemigo, y lo coloco en un lugar donde no pueda ver el sol y nunca pueda experimentar la lluvia. Pero Dios, mis hermanos, en esa gracia común, porque Dios es bondadoso aún para aquellos que viven en rebeldía contra Él. Aún así Dios los ama y la gente no lo entiende. Y no lo entendíamos nosotros cuando estábamos sin Cristo, que estábamos, mis hermanos, respirando por la misericordia de Dios y por su amor. No lo sabíamos. Pero ahora, mis hermanos, nosotros lo sabemos y lo experimentamos y lo vivimos para que lo apliquemos y para que actuemos de la misma manera con aquellos que son malvados, aquellos que nos lastiman, aquellos que nos hacen daño. Necesitamos mostrar esa misma bondad y esa misma misericordia hacia los demás. Dios lo ha hecho con nosotros. Y la gran recompensa, mis hermanos, ¿cuál es? Y aquí la menciona claramente, y no se refiere a una recompensa material. Aquí no está diciendo que nuestro galardón es algo material aquí que el Señor nos va a dar por actuar de esta manera. Dice, hermanos, nuestro galardón más grande es que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, ser llamados, ese título que se nos asigna, mis hermanos, es el más grande premio de un ser humano en esta tierra. ¿Tiene beneficios eternos? Claro que sí, tiene beneficios eternos, pero ese título, mis hermanos, se gana en obediencia. Ese título se gana amando a nuestros enemigos, obedeciendo al Señor en todas las cosas que nos ha mandado, por muy difíciles que sean. Ese galardón trasciende las circunstancias terrenales, mis hermanos. ¿Tiene usted ese título de hijo de Dios? Como dice Juan, ¿verdad? Uno conoce a los que le aman, a los que creen en su nombre. El Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un regalo maravilloso. En conclusión, mis hermanos, hay una mujer, ¿no? Creo que era, si no mal no recuerdo, ella era holandesa, Corrie ten Boom. Ella, cuando este país fue tomado por los alemanes, los nazis la llevaron a un campo de concentración junto a su hermano. Y en ese campo de concentración había un soldado que le causó la muerte a su hermano y terminó abusando de ella. Después de un tiempo, ella logró salir de ese campo de concentración,
Ella era una mujer creyente y ella compartía su fe con las personas. Y en un momento se encontró frente a frente con el soldado que había causado la muerte de su hermana y había abusado de ella. Se lo encontró frente a frente. Un hombre malvado y despiadado que posiblemente usted ha visto cómo son estos documentales, ¿verdad? Donde hablan de los nazis. Difícil, verdaderamente. El Señor la libró de esa situación, pero más adelante ella se encontraría con el hombre que había matado a su hermana y le había causado un daño a ella. Y cuando lo vio frente a frente, ella oró a Dios pidiéndole que le diera la capacidad para poder perdonar. Siendo una mujer creyente. Y dice que acercándose hacia él, extendió su mano y le dijo, te perdono. Y este hombre en ese momento fue libre. Y ella también. Porque este hombre venía arrepentido por lo que había hecho. Pero qué difícil es en una circunstancia como esa encontrar a tu agresor, a alguien que ha llegado al punto de causar el mal hasta la muerte, y tener que decirle yo te perdono, y amarlo, y quién sabe servirle. Y eso no significa simpatía. Pero el ejemplo de esta mujer es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir también, un ejemplo de obediencia. Mis hermanos, Dios sabe que esto es una carrera, como decía al principio. Aprender a amar, mis hermanos, es una carrera, pero hay que iniciarla. Y se inicia con una decisión determinada de decirle al Señor, yo quiero hacer esto. O sea, yo no sé cómo hacerlo. Lo que soy no me permite, mi humanidad no me permite poder amar a mis enemigos. Pero enséñame, por favor, a hacerlo. Mis hermanos, nadie ha pecado más contra nosotros de lo que nosotros hemos pecado contra Dios. Nadie. Por muy mal que nos hagan, nosotros hemos pecado muchísimo más contra Dios. Y eso nos debe llevar a pensar en que aquellas personas son dignas de amor, son dignas de misericordia. Aunque cueste, mis hermanos, lágrimas. Pero tenemos que hacerlo. La pregunta es, mis hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a cumplir el mandamiento más difícil? ¿Estamos dispuestos nosotros, mis hermanos, a cumplir este mandamiento difícil? Tenemos que responder al Señor y tenemos que orar por eso. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a amar a nuestros enemigos, así como Él nos amó a nosotros primero. Vamos nosotros a responder de la misma manera. Te invito, Renzo, a que oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos, Señor, pedir perdón por nuestra falta, Señor, de amor, de empatía, de bondad. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, nos permitas poder desarrollar y crecer en este sentido como tus hijos, Señor. Que podamos ser dignos representantes tuyos. Que podamos decir, Señor, que somos tus hijos. Y llevar ese título en alto sin miedo a que nos tilden. Y que evangélico, y que esto y lo otro. Sino que podamos dar un buen testimonio, Señor. Aunque nos cueste. Aunque sea difícil, Señor, para nosotros. Aunque sea una tarea verdaderamente ardua, Señor, negarnos, dejar el orgullo. Pero sabemos que en tu fuerza, Señor, es posible hacerlo. Ayúdanos a dar sin esperar nada a cambio. A amar, Señor, no necesariamente a los que nos aman. A respetar, Señor, a aquellos que nos irrespetan. Ayúdanos en esa tarea. Y sigue transformando, Señor, nuestro corazón para poder hacerlo. Sigue transformando y haciendo esa obra, Señor, en nuestra vida, día tras día. Y que cada ocasión podamos tener el discernimiento, Señor, para saber que es el momento para ejercitarnos en ese sentido. Que cuando veamos un agravio, seamos agraviados por alguna cosa, nosotros sepamos que es el momento para hacer el ejercicio, para fortalecernos en ese momento y para dar gloria a tu nombre, Señor. Porque hemos vencido, porque hemos peleado una batalla y la hemos ganado.
Aunque la gente, Señor, pueda pensar que somos tontos por hacer eso, nosotros, Señor, tengamos el entendimiento de que estamos ganando, de que estamos obedeciendo, y que lo podamos hacer siempre, Señor, pensando en el galardón que nos espera por ser tus hijos obedientes, que buscan, Señor, todos los días hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.